Nuestra idea hoy es tratar de entender bien qué onda con los gnósticos, o sea, qué creían exactamente, de dónde salieron esas ideas tan particulares. Y cómo desafiaron a la iglesia primitiva que apenas estaba, digamos, formándose. Exacto. Y por qué, aunque suene a historia antigua, sigue teniendo algo que decirnos hoy. ¿Listas y listos? Venga. Perfecto. Vamos a desmenuzar esto. A ver, empecemos por lo básico, ¿te parece? La palabra gnosticismo. Claro. Viene del griego gnosis. Gnosis, que significa conocimiento. Pero, ojo, aquí es donde se pone interesante. No hablamos de cualquier tipo de conocimiento, ¿verdad? No es como aprender historia o matemáticas. Para nada. Para los gnósticos, la salvación, el llegar a lo mero bueno, no dependía tanto de la fe ciega, digamos, o de portarse bien, como lo planteaba el cristianismo más tradicional. Justo ahí está una de las primeras grandes diferencias, ¿no? Exacto. Para ellos, el camino era a través de una revelación muy personal, casi mística, un conocimiento especial, secreto. Como una clave espiritual. Ándale, como una clave. Algo reservado para unos cuantos iniciados que realmente entendían la onda. Una visión bastante, elitista, si lo piensas bien. Y vaya que tenían ideas que en su momento debieron sonar, súper radicales. Una de las centrales, que ya mencionamos un poco, es el dualismo. Sí, fundamental. Imagina una línea divisoria total. Un pleito casado entre el espíritu, que veían como lo bueno, lo puro, lo luminoso, y la materia. ¿Y la materia era? La materia era lo malo. Una trampa, una cárcel para esa parte espiritual. Corrupta, pesada. Ok, espíritu bueno, materia mala. Entendido. Y esa idea del dualismo nos lleva directamente a uno de sus conceptos más llamativos y sin duda más polémicos para la gente de su tiempo. A ver. La idea de que no había un solo Dios, sino, digamos, dos figuras divinas principales. ¿Dos dioses? Bueno, no exactamente iguales. Por un lado, sí reconocían a un Dios supremo, perfecto, pero muy lejano, pura esencia espiritual, el Padre. Ajá. ¿Y el otro? Aquí viene lo interesante. Este Dios supremo no fue quien creó nuestro mundo físico. El que tocamos sí vemos. Caray. ¿Entonces quién? Pues atribuían la creación de este universo material, con todo y sus defectos, a una entidad inferior. ¿Inferior? Sí, como un artesano cósmico pero con fallas de origen. A este le llamaban el demiurgo. El demiurgo. Y lo que causaba todavía más revuelo, más conflicto, es que muchos grupos gnósticos identificaban a este demiurgo, a este creador imperfecto, nada menos que con Yahvé. Con el Dios del Antiguo Testamento. Exacto. Imagínate, eso era dinamita pura para las creencias judías y cristianas establecidas. Claro, era decirles, su Dios creador no es el mero mero, es uno de segundo nivel y además medio chafa. Ándale, básicamente eso. Un golpe directo a la base de su fe. Es fuerte. Y dentro de esta visión tan particular, creían que cada persona llevaba algo dentro. Sí, eso es clave. Creían que cada ser humano albergaba una chispa divina. Una chispa. Como un pedacito minúsculo de ese Dios supremo y lejano. Una luz atrapada en la oscuridad del cuerpo material. Como un fragmento divino encarcelado. Entiendo. Entonces, si tienes esa chispa atrapada... El gran objetivo en la vida de un gnóstico era bastante claro. Había que liberar esa chispa divina. Sacarla de la prisión del cuerpo y del mundo. Exacto. Liberarla de la prisión del cuerpo y del mundo material. ¿Y cómo se lograba eso? Con la gnosis. A través de la gnosis. Pero es crucial entender qué querían decir con gnosis. No se trataba de acumular datos o de filosofía abstracta, como decíamos. Era más bien una experiencia interna, una iluminación profunda, un caer el 20 cósmico, que te revelaba tu verdadero origen divino. Y te mostraba el camino de regreso. Justo, te mostraba el camino para regresar a ese reino espiritual del Padre. Era un despertar, más que un aprendizaje intelectual. Y en todo este esquema, ¿dónde quedaba Jesús? Porque muchos eran gnósticos cristianos, ¿no? Sí, había muchas corrientes gnósticas que incorporaron a Jesús, pero lo veían de forma muy diferente a la ortodoxia. No era el Salvador que muere en la cruz por los pecados. No tanto así. Lo veían más como un mensajero divino, un ser espiritual avanzado, un eón, como les decían ellos, que bajó del mundo superior. ¿Para qué?
Pues para traer precisamente esa gnosis liberadora, para despertar la chispa divina que dormía dentro de los elegidos, de los que tenían esa capacidad de entender. Entiendo. Un maestro revelador más que un redentor por sacrificio. Exacto. Y esa visión tan negativa sobre lo material los llevaba a conclusiones aún más radicales sobre Jesús. ¿Más todavía? Sí. Por ejemplo, algunos grupos gnósticos importantes negaban de plano que Jesús hubiera tenido un cuerpo físico real. ¿Cómo? Entonces... Decían que su paso por la tierra fue solo una apariencia, como un holograma divino, por decirlo de alguna manera. Uf. Esta idea se conoce como docetismo. Viene de dokein, parecer. O sea que solo parecía humano. Justo. Para ellos era impensable que un ser divino tan puro se contaminara con la materia corrupta. Claro, choca totalmente con la idea cristiana de la encarnación. Totalmente. La encarnación, Dios hecho carne, era central para la Iglesia. Este punto del docetismo es crucial para ver la distancia enorme entre ambas visiones. Muestra cómo concebían la interacción entre lo divino y nuestro mundo. Y supongo que para sostener todas estas ideas tan diferentes, necesitaban sus propios textos, ¿no? Claro, tenían sus propios textos sagrados, sus escrituras. A veces también les llamaban evangelios. Como el Evangelio de Tomás o el de Judas, que se encontraron mucho después. Exactamente esos. Textos que ofrecían una visión muy distinta de las enseñanzas de Jesús y del mundo. ¿Y la iglesia primitiva qué hizo con ellos? Pues, obviamente, la Iglesia, que estaba en pleno proceso de definir qué era y qué no era su doctrina oficial, rechazó estos textos tajantemente. Los tachó de herejías. No cuadraban con la tradición que venían recibiendo de los apóstoles. Ok, entonces tenemos dualismo, demiurgo, chispa divina, gnosis, un Jesús docetista y textos propios. Un panorama bastante completo. Ahora, uno se pregunta, ¿de dónde salió todo esto? ¿Fue de un solo lugar? ¡Qué buena pregunta! No, el gnosticismo no brotó de la nada ni en un solo sitio. Fue un fenómeno complejo, lo que llamamos sincrético. Sincrético. O sea, una mezcla. Una mezcla de ideas que venían de diferentes tradiciones. Todo se cocinó en esa gran licuadora cultural que fue el mundo helenístico. El mundo influido por la cultura griega después de Alejandro Magno. Exacto. Sus raíces principales parecen estar en el Medio Oriente, sobre todo en Siria y Palestina, pero donde realmente floreció y se desarrolló con más fuerza fue en Egipto. ¿Por qué ahí? Imagina esas zonas como un cruce de caminos súper transitado. Por ahí andaban las ideas filosóficas griegas, especialmente el platonismo, con su división entre el mundo ideal y el sensible. Que encajaba bien con el dualismo gnóstico. Justo. También había mucho misticismo judío, con especulaciones sobre ángeles, la creación, la sabiduría divina y, claro, las enseñanzas de Jesús y sus seguidores que empezaban a expandirse. O sea, un caldo de cultivo perfecto para que surgieran nuevas interpretaciones, ¿no? Como que todo estaba ahí para mezclarse. Exactamente. Personajes tempranos que se asocian al gnosticismo, como Simón el Mago, que hasta sale mencionado en la Biblia, en Hechos, o maestros como Basílides, parece que surgieron por Siria y Palestina. Pero mencionaste Egipto como clave. Sí, porque fue en Alejandría, Egipto, que era como el Silicon Valley intelectual de la antigüedad, un hervidero de ideas donde el gnosticismo encontró un ambiente ideal para crecer y volverse más sofisticado. Ahí es donde veremos surgir escuelas importantes, me imagino. Precisamente, como la escuela de Valentín de la que seguro hablaremos. Y un dato revelador, la mayoría de los textos gnósticos que hemos encontrado, como los importantísimos manuscritos de Nag Hammadi, descubiertos en 1945. Ah, los de Nag Hammadi, clave para conocerlos. Exacto, pues vienen de Egipto. Eso nos dice mucho sobre la importancia de esa región para el desarrollo del gnosticismo. Y justo hablando de sofisticación, mencionaste a Valentín. Dentro de ese mundo tan variado del gnosticismo, hubo una escuela que destacó por su influencia y lo elaborado de su sistema, la de Valentín. El valentinianismo. Así es. Tuvo su auge en el siglo XII. Valentín, el fundador, era un personaje, pues, interesante. Egipcio, educado en la vibrante Alejandría. La cuna intelectual. Y luego se fue a probar suerte a Roma. Al centro del poder. Y aquí viene un detalle curioso, para darse caché. ¿Sabes? A ver. Sus seguidores decían que Valentín había sido alumno de un tal Teudas.
y que este Teudas había sido discípulo directo del apóstol Pablo. Órale, una conexión directa con Pablo. Audaz para legitimarse. Muy audaz. Buscaban esa línea apostólica, aunque fuera por una vía alternativa. ¿Y qué hizo tan especial a Valentín y su escuela? ¿Por qué destacaron tanto? Bueno, lo que los distinguió fue la complejidad casi barroca de su visión del cosmos y de la historia divina. No se conformaban con respuestas simples. Querían un sistema que lo explicara todo. Exacto, que respondiera a las preguntas más hondas del ser humano. ¿Quiénes éramos antes de caer aquí? ¿En qué nos hemos convertido? ¿De dónde venimos? ¿Y a dónde vamos realmente? Buscaban, digamos, el mapa completo del universo espiritual y material. Una especie de teología total. Suena a que se metieron en camisa de 11 varas. ¿Qué proponían exactamente? ¿Puedes darnos una idea? Era bastante intrincado, la verdad, pero podemos destacar algunos puntos clave de su sistema. A ver si no nos perdemos. Venga, échale. Primero, imaginaban un reino espiritual perfecto, la plenitud o pleroma. En el origen de todo estaba Baithos, el abismo, el ser supremo inalcanzable. Como el padre de otros gnósticos. Similar, sí. De él emanaron parejas de seres divinos llamados eones, como atributos o inteligencias divinas. Todos ellos juntos formaban esa plenitud, el pleroma, el mundo perfecto. Ok, el pleroma con sus eones. ¿Y luego? Luego viene el drama cósmico, el mito de Sofía. Según ellos, una de las eones más jóvenes, llamada Sofía, que significa sabiduría. Sabiduría. Curioso nombre. Sí, pues esta Sofía tuvo un desliz. Por un deseo impetuoso o una pasión, por conocer directamente al abismo incomprensible, se salió de su lugar, como que cayó del pleroma. ¿Una caída por exceso de curiosidad? Algo así. Y de su pasión desordenada, de su angustia y confusión al separarse, surgió la materia y nuestro mundo, que por eso es imperfecto, porque nació de un error, de una pasión fallida. Vaya explicación para el origen del mal y la imperfección. Muy mitológica. Totalmente. Convierte en una historia de emanaciones divinas en una explicación del sufrimiento humano y los defectos del mundo material. Es fascinante. ¿Y el demiurgo Valentiano también era Yahvé? ¿Era malo o solo ignorante? Aquí hay un matiz interesante. A diferencia de otros gnósticos que lo veían como activamente malo, para Valentín, este creador del mundo material, que sí, también solían identificar con el Dios del Antiguo Testamento, era más bien ignorante. ¿Ignorante de qué? Ignorante de la existencia del verdadero Dios supremo, del pleroma. Era como un gerente de bajo nivel que cree ser el dueño de la empresa. No era malvado por naturaleza, sino limitado, inconsciente de la realidad superior. Menos malvado, pero igual de problemático para la visión tradicional. Sin duda. Y también tenían una triple división de la humanidad, bastante jerárquica, por cierto. A ver, ¿cómo nos clasificaban? Decían que había gente ílica, los materiales, digamos, atrapados en lo físico, sin posibilidad de salvación espiritual según ellos. Ok, los cílicos, ¿luego? Luego los psíquicos. Estos serían los cristianos comunes, los de la iglesia, que se salvan por fe y buenas obras, pero no llegan a la comprensión total, se quedan en un nivel intermedio. ¿Y finalmente? Los neumáticos, los espirituales. O sea, ellos, los gnósticos valentinianos, estos eran los únicos con la chispa divina plenamente activa y destinados a volver al pleroma, gracias a la gnosis. Claro, esta clasificación justifica su elitismo. Solo ellos tenían el boleto completo de regreso. Exactamente. Justificaba por qué su camino era superior y no para todos. Y finalmente, su visión de Jesús. ¿También docetista? Sí, seguían con el docetismo. Para ellos Jesús era un eón superior, quizás el Cristo o el Salvador, que vino al mundo, sí, pero sin un cuerpo real, solo con apariencia física. ¿Y su misión? Traer la gnosis específicamente a los neumáticos, despertarlos, mostrarles el camino de vuelta al pleroma. No tanto redimir a todos, sino iluminar a los elegidos. ¡Wow! Es un sistema súper complejo, casi una novela de ciencia ficción cósmica. Entiendo por qué pudo atraer a gente con inquietudes intelectuales, buscando respuestas más allá de lo simple. Definitivamente, era intelectualmente estimulante. Y claro, esto debió ser un dolor de cabeza tremendo para la iglesia cristiana que se estaba formando. Una competencia directa y sofisticada. Sin duda, el valentinianismo fue muy influyente. Tuvo seguidores importantes tanto en Oriente, Egipto, Siria, como en Occidente, Roma, otras partes de Italia.
Y no es casualidad que varios textos importantes encontrados en Nag Hammadi, como el llamado Evangelio de la Verdad. Que algunos creen que escribió el mismo Valentín. Exacto, pues pertenecen o están muy relacionados con esta corriente. Su sofisticación lo hacía peligroso para la ortodoxia porque ofrecía una alternativa cristiana coherente en sus propios términos, aunque muy, muy diferente. Entonces queda clarísimo que el gnosticismo no era solo una curiosidad teológica para unos cuantos raros. La iglesia primitiva lo vio como una amenaza seria, ¿verdad? A su doctrina central, una amenaza muy seria. Usaban palabras parecidas: Jesús, salvación, espíritu, pero como vimos, les daban un significado totalmente distinto. Imagino la confusión que eso podía generar entre la gente común. ¿A quién le creo? Exacto. Era un desafío directo a la identidad misma del cristianismo naciente. Los puntos de choque eran fundamentales, irreconciliables. Podemos resumirlos en quizá 4 grandes pleitos. A ver, ¿cuáles eran esos frentes de batalla? Primero, la naturaleza de Cristo. ¿Era Jesús un fantasma divino, como decían los gnósticos docetistas? ¿O era Dios hecho hombre de verdad, con carne y hueso, como afirmaba la Iglesia? Esa era una pregunta clave. Segundo, El camino a la salvación. ¿Era un conocimiento secreto y elitista, la gnosis para unos pocos iluminados? ¿O era la fe en Cristo y su sacrificio, algo accesible para todos, como enseñaba la Iglesia? elitismo contra universalidad. Exacto. Tercero, la visión de la creación. Este mundo material es una porquería, una cárcel hecha por un Dios menor y torpe, el demiurgo gnóstico. ¿O es una creación buena, obra del único Dios verdadero, como dice el Génesis? Materia mala versus creación buena. Y cuarto, la fuente de autoridad. ¿Quién tiene la verdad? Revelaciones secretas y textos nuevos que circulaban entre los gnósticos, o la enseñanza pública transmitida por los apóstoles y contenida en los escritos que la Iglesia empezaba a reconocer como oficiales, como la tradición. Tradición pública versus revelación secreta. Vaya, eran preguntas cruciales, definitorias para el futuro del cristianismo. Totalmente. Definían qué significaba ser cristiano. Frente a un desafío así, ¿cómo reaccionó la Iglesia? No se podían quedar de brazos cruzados, me imagino. Para nada. Tuvieron que reaccionar y fuerte. De hecho, esta confrontación con el gnosticismo, aunque fue un problema grave en su momento, paradójicamente, ¿Les sirvió de algo? sí, sirvió como un motor, como un catalizador para que la Iglesia definiera con mucha más precisión sus propias creencias y su estructura. Podríamos decir que el gnosticismo, sin quererlo, le hizo un favor al cristianismo al obligarlo a fortalecer su identidad. O sea, los empujó a construir lo que hoy conocemos como la ortodoxia cristiana. Exactamente. La respuesta de la Iglesia se basó principalmente en 3 estrategias, o pilares. 3 frentes de defensa y consolidación. ¿Cuáles fueron? Primero, defender y definir la tradición apostólica. Líderes importantes como Ireneo de León, en su libro famosísimo Contra las herejías. Ireneo, un peso pesado antignóstico. Exacto. Argumentaron con fuerza que la verdadera enseñanza de Jesús no era secreta, sino pública, que venía directamente de los apóstoles y se había transmitido abiertamente de generación en generación a través de los obispos de las iglesias principales. Lo que llaman la sucesión apostólica. Justo. Esta era su garantía de autenticidad frente a las supuestas revelaciones privadas gnósticas. Era decir, nosotros tenemos la línea directa y verificable, ustedes no. Lo nuestro es público y rastreable. Ok, la tradición apostólica. ¿Qué más? Segundo, la formación del canon bíblico. Como circulaban tantos textos gnósticos que decían ser revelaciones divinas, el Evangelio de Tomás, el de Judas, el de María, etc., la Iglesia se vio obligada a poner reglas claras. Para decidir qué libros eran oficiales y cuáles no. Exacto. ¿Qué libros eran realmente inspirados por Dios y formaban parte de la Sagrada Escritura? Establecieron criterios como el origen apostólico o cercanía a los apóstoles, la coherencia con la fe recibida, la ortodoxia, y el uso generalizado y aceptado en las comunidades cristianas, la catolicidad. ¿Y este proceso llevó a definir el Nuevo Testamento? Precisamente, y al mismo tiempo a dejar fuera, a marginar, los escritos gnósticos. Se estableció un canon, una lista cerrada de libros autorizados. Muy importante. ¿Y el tercer pilar? Tercero, el fortalecimiento de la estructura eclesiástica.
El gnosticismo, al valorar tanto la experiencia individual y la revelación personal, pues, amenazaba la unidad y la autoridad de la Iglesia como comunidad organizada. Claro, cada quien podía interpretar a su manera. Exacto. Como respuesta, se reforzó la figura de los obispos como guardianes de la doctrina correcta y se consolidó una estructura más jerárquica. La idea era asegurar la unidad doctrinal frente a tantas interpretaciones distintas. Y promover una fe vivida en comunidad, no tan individualista. Así es, una fe comunitaria, organizada y visible, bajo la guía de líderes reconocidos. Menos espacio para la libre interpretación gnóstica. O sea que la pelea con los gnósticos los obligó a organizarse mejor, a definir sus libros sagrados y a reforzar la autoridad de sus líderes. Interesante cómo un enemigo te ayuda a definirte. Totalmente. Y me imagino que en esa disputa doctrinal, la Biblia, o los textos que luego serían la Biblia, jugaron un papel central. Las escrituras eran el campo de batalla. Claro, ambos lados usarían textos para apoyar sus ideas. Así es. Los líderes cristianos usaban constantemente pasajes de las escrituras, justo las que estaban definiendo como canónicas, para rebatir las ideas gnósticas. Era una verdadera batalla de interpretaciones. Cada versículo podía ser un arma. ¿Tienes algunos ejemplos concretos de cómo usaban esos textos en la pelea? Claro, mira, por ejemplo. Para el docetismo, eso de que Jesús no tuvo cuerpo real, ¿qué decían? Pues citaban mucho Primera de Juan, capítulo 4, versículos 2 y 3, que dice algo como que todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y el que no, pues no lo es. Directo al punto. O el inicio del Evangelio de Juan, Juan 1:14. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. O Primera a Timoteo 2:5, que habla de un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Querían dejar clarísimo, Jesús fue humano de verdad, de carne y hueso. Ok, contra el docetismo, la humanidad real de Jesús. Y contra la idea de salvación por gnosis elitista. Ahí usaban textos que enfatizaban la fe y la gracia, accesibles a todos. El clásico Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La fe como regalo, no como logro intelectual. Exacto. O el famosísimo Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La clave era todo aquel que cree, no unos pocos que saben. Universalidad frente a elitismo. Bien, y para defender la creación, contra esa idea gnóstica de que el mundo material era malo o chafa. Ahí recurrían, por supuesto, al Génesis, al final del capítulo 1, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Si Dios dijo que era bueno, punto. Exacto. O textos del Nuevo Testamento como Colosenses 1:16, que dice que todo fue creado por medio de Cristo y para Cristo. O Hechos 17:24, Pablo en Atenas diciendo, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Insistían en que el Creador único y verdadero hizo una obra buena. Y finalmente, para defender la autoridad de la Iglesia y los apóstoles frente a las revelaciones secretas gnósticas. Ahí citaban pasajes que hablaban de la inspiración y utilidad de las Escrituras, las que ellos aceptaban claro, como 2 Timoteo 3:16-17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Implicando que esas eran las Escrituras válidas. Correcto. O textos que llamaban a la prudencia y a seguir la enseñanza recibida, como 1 Tesalonicenses 5:21, examinadlo todo, retened lo bueno, interpretándolo como un llamado a seguir la tradición pública y apostólica, y no cualquier novedad secreta. Es fascinante ver cómo textos que hoy leemos quizás de otra manera, o con menos carga polémica, en ese momento eran, pues, armas en una disputa doctrinal tan intensa por el alma del cristianismo. Así es. Eran argumentos vivos en una batalla real por definir la fe. Y bueno, ¿qué pasó al final con el gnosticismo? Obviamente no ganó la batalla principal. No. Como movimiento organizado con sus escuelas y maestros, fue finalmente, derrotado, condenado como herejía por la iglesia mayoritaria, la que se consolidó como ortodoxa. Con el tiempo perdió fuerza, sus comunidades se dispersaron o se diluyeron. Desapareció de la escena principal. Pero, siempre hay un pero. Siempre.
Aunque desapareció como movimiento visible, sus ideas centrales, esa visión dualista, la búsqueda de un conocimiento salvador, la idea de una chispa divina atrapada, han demostrado tener una resistencia increíble. Han vuelto a surgir. Han vuelto a surgir, sí, de formas distintas, a veces disfrazadas, en diferentes momentos de la historia. Desde grupos medievales considerados heréticos como los cátaros, hasta corrientes esotéricas, filosóficas o de la nueva era más modernas, parece que tocan una fibra humana profunda que sigue vibrando. O sea, ¿las preguntas que hacían siguen ahí? Exacto. Pero quizás su legado más importante y duradero, irónicamente, fue indirecto. Al ser un desafío tan fuerte y tan diferente, forzó al cristianismo a definir quién era. Lo que decíamos antes. Sí, a pulir sus creencias fundamentales, a decidir qué libros eran sagrados y cuáles no, y a organizar su estructura de una forma mucho más sólida y definida. En cierto modo, la iglesia cristiana que conocemos hoy, con su credo, su canon y su jerarquía, se forjó en el calor de esa batalla contra el gnosticismo. Fue un resultado no buscado, pero fundamental. Entonces, si tuviéramos que resumir, para que nos quede claro, ¿qué nos llevamos de toda esta exploración del gnosticismo? Pues yo diría, primero, que no fue una simple desviación rara. No fue mucho más que eso. Fue una corriente espiritual compleja, llena de vida intelectual en su momento. Que se hizo preguntas muy profundas sobre la existencia, el mal, el conocimiento, lo divino. Preguntas que siguen siendo relevantes. Y que le planteó al cristianismo naciente un reto enorme, un desafío en sus puntos más sensibles. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Cristo? ¿Cómo nos salvamos? ¿Quién tiene la autoridad? Obligándolo a explicar con mucha más claridad qué creía sobre todo eso. Tuvo que articular su propia respuesta de forma más precisa. Y aunque al final fue marginado, como que su sombra o las preguntas que hizo siguen resonando, ¿no? De formas curiosas en la historia del pensamiento occidental y en las búsquedas espirituales. Totalmente. Y quizá como reflexión final para ir cerrando, Sí, ¿qué idea nos dejas para pensar? pues que más allá de todas sus historias complicadas sobre eones, demiurgos y chispas divinas que hoy nos pueden sonar extrañas, el gnosticismo le puso el dedo en la llaga a inquietudes humanas que siguen muy vigentes. ¿Cómo cuáles? Se preguntó por qué hay mal y sufrimiento en un mundo que supuestamente hizo un Dios bueno. Esa es la pregunta del millón, ¿no? Sigue siéndolo. Cuestionó esa sensación que a veces tenemos de sentirnos ajenos, extraños, como atrapados en una realidad imperfecta o que no comprendemos del todo. La sensación de exilio interior. Ándale, y expresó esa búsqueda intensa de un conocimiento más profundo, una gnosis que nos libere, que nos conecte con algo trascendente, con nuestro verdadero origen. Una búsqueda de sentido y liberación a través del entendimiento. Exacto. Entonces, quizá valga la pena pensar en cómo esas mismas preguntas sobre el sentido de la vida, sobre qué es conocer de verdad, sobre el origen del mal, sobre cómo encontrar liberación o autenticidad, siguen vivas hoy. En muchas búsquedas espirituales, filosóficas, incluso psicológicas. Precisamente, aunque ya no usen necesariamente el lenguaje gnóstico de hace 2000 años, las preguntas fundamentales sobre quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos, esas siguen ahí, resonando. El gnosticismo fue una forma antigua y fascinante de intentar responderlas.